¿Qué está pasando en Tailandia? Esta semana apareció la noticia en Tailandia de una mujer que extorsionaba a los monjes de los templos. Primero los seducía, los filmaba con y sin su autorización y después los chantajeaba para no exponerlos con el material grabado. La mujer fue descubierta y fue arrestada. Se dice que el descubrimiento se dio por 9 monjes que desertaron. Uno como que estaba escapando de un chantaje por un supuesto embarazo de la mujer. Y se informó que la mujer tenía 80.000 archivos íntimos con los cuales estaba estafando a monjes desde hace mucho tiempo. Este no es el primer escándalo de la sangha tailandesa. Ya es bastante conocido que la sangha tailandesa tiene muchos problemas de corrupción, y esto es desde hace mucho tiempo, incluso décadas. En 2013 está el conocido caso del monje que apareció en fotos ostentosas en un jet con gafas y accesorios de marca. En el 2018 las autoridades tailandesas tuvieron que tomar medidas porque los monjes estaban engordando mucho debido a las donaciones de algunos asistentes de los templos que les llevaban comidas malsanas y ellos comían en demasía. Y en el 2002 un templo quedó vacío porque los 4 monjes que lo habitaban, incluyendo el abad, fueron encontrados consumiendo drogas, si no estoy mal, metanfetaminas. 4 fueron destituidos y el templo quedó desierto. Entonces es evidente que en Tailandia la institución monacal está en un profundo problema de corrupción. Eso es evidente. Y no es el único. En varios países también, tal vez no desde de una manera tan profunda como en Tailandia, porque es la institución monacal tailandesa que tiene mucho poder y mucha conexión política y mucho apoyo del gobierno. Pero en alguna medida varios países budistas y no budistas hay problemas en las sanghas y en los templos. No creo que haya un solo país que tenga una comunidad budista eh, mediana o grande en la cual no haya algún problema de corrupción por parte de los monjes. En varios países también ha habido escándalos. Japón ha tenido los suyos, y ni hablar del budismo tibetano, que cada año también sale con su respectiva noticia, también por el estilo. Sin embargo, es más que evidente que lo de Tailandia ya ha alcanzado unos niveles que sobresalen. Ahora, ¿qué pasa con Tailandia? Tailandia es un país profundamente budista. Culturalmente, más del 90% de la población es budista. Ese no es el problema. El problema es eh, la importancia y la protección que se le da a la institución monacal y a la figura del monje. Y es sabido que una de las diferencias entre el Theravada y el Mahayana es que el Theravada hace demasiado énfasis en la vida monacal y en la figura del monje como líder. Y esa herencia quedó en Tailandia y en todo el sudeste asiático. Y desafortunadamente esa cadena de mando ha sido más importante que los criterios que el Buda dejó para determinar quién puede y quién no puede ser un monje. Ese es un problema en Tailandia. En Tailandia cualquier persona, hombre, cualquier hombre, porque con las mujeres tienen un problema, cualquier hombre puede llegar, presentarse a un templo y decir quiero ser monje y ya, listo. Una cuestión que no sé si se sepa es que los delincuentes
cuando tienen una causa legal y sienten que les va a caer la ley, hacen esto para evadir la ley. Llegan a un templo y se hacen monjes, y como la figura del monje es tan respetada, la ley no los toca. Entonces, los templos están llenos de delincuentes. Esto lo he sabido de personas que viven en Tailandia. Estos son testimonios de personas que viven en Tailandia y que comentan. Está el caso de una chica española que estaba viviendo en Tailandia y le comentó a un compañero de trabajo que le interesaba ir a un templo a ver si podía intercambiar aprendizaje de tailandés por enseñanza de inglés. Y allá le dijeron que mejor no porque era peligroso. ¿Por qué iba a ser peligroso? Precisamente por esto que les estoy contando. Uno no sabe quién se va a encontrar en un templo budista de Tailandia. Entonces hay mucho delincuente con túnica budista, de monje. Así que le recomendaron no ir sola a un templo, si no conoce a la gente. El problema no es solo de la institución monacal tailandesa, el problema es de la sociedad tailandesa, porque las mismas personas que son muy creyentes del budismo y que tienen en tan alta estima al monje en conjunto, también son personas que no tienen una integridad como que muy buena. ¿Y por qué ocurre esto en un país tan budista? Porque en Tailandia, en muchos países budistas, está ocurriendo con el budismo lo mismo que acá en Occidente ocurre con el cristianismo. Se ha dejado la práctica, la filosofía y el sustento ético y moral y se ha enfocado netamente en la creencia, en el ritual y en la superstición. Entonces en Tailandia todo el mundo es muy creyente, muy respetuoso del Buda y muy respetuoso del monje, pero al mismo tiempo hacen lo que hacen y es a estafar al extranjero y hacer lo que cualquier occidental aquí también hace, haciéndose llamar católico y creyendo mucho en Dios y echándose la bendición antes de cometer un delito. No somos muy diferentes en ese sentido. Ahora, ¿quiere decir esto que Tailandia y el budismo tailandés ya se fueron al demonio y ya no hay nada que rescatar ni nada que hacer de ahí? No. Hay que aclarar unas cosas. Ahora mismo Tailandia es una capital turística y como capital turística atrae a mucho turista occidental. Y como sabemos, los turistas occidentales no son conocidos por ser los más respetuosos, ni los más éticos, ni los más íntegros. Y con occidental no me refiero simplemente a Estados Unidos, sino también a Europa en general y a Latinoamérica también. Este fenómeno de la corrupción está bastante ligado al dinero extranjero y al modo de vida que genera el intercambio cultural con Occidente, de forma positiva y de forma negativa. No es algo generalizado de todo el país. Tailandia es un país también muy grande, enorme. Entonces hay que resaltar que muchas de las cosas feas que estamos viendo en Tailandia se generan donde se concentra el dinero, donde se concentran los mayores centros de libertinaje y de conductas incorrectas, que son las ciudades más grandes de Tailandia, como Bangkok, Chiang Mai, Phuket y por ejemplo Pattaya ahora mismo es la Nueva Habana, es el prostíbulo de Occidente. Pattaya tiene un problema muy grande con la prostitución, incluso llegando al caso de la vulnerabilidad de la dignidad infantil. Tienen problemas en ese sentido, tienen menores de edad trabajando en bares. Y es un lugar donde se prostituyen hombres, mujeres y transexuales. Tailandia también es la capital mundial de los transexuales y muchos
terminan trabajando en prostitución. Entonces hay que aclarar que en los grandes centros urbanos que atraen a los turistas con las monedas más pesadas del mundo, dólares de varios países y euros, es en donde se concentran estas conductas malsanas, porque es en donde se concentra el dinero y las actividades legales e ilegales malsanas. No es una cosa de todo el país. La verdadera riqueza del budismo tailandés no está en los grandes centros urbanos, está en las zonas rurales. Los maestros incorruptos suelen estar apartados de los grandes centros urbanos y de vez en cuando, esto es algo que es costumbre en la historia del budismo tailandés. Hay algunos monjes que viven en la selva. De vez en cuando, entre generaciones, aparece un monje que sale de la selva, ve cómo está la situación del budismo de Tailandia y hace correcciones y lo corrige. El budismo tailandés se ha preocupado, a diferencia de las tradiciones budistas de otros países, de mantener la doctrina lo más enfocada en las enseñanzas del Buda histórico y menos cargada de elementos culturales de su propio país. Entonces de vez en cuando aparece un monje y dice, bueno, nos estamos cargando demasiado, nos estamos desviando demasiado, mantengamos la doctrina lo más sana posible, lo más cercana a la enseñanza del Buda. Así que quitemos esto, recojamos esto, recordemos esto y olvidemos esto. Y eso mantiene la esencia del budismo tailandés, no digamos pura, pero maestros como por ejemplo el maestro Moon así lo hizo. El maestro Moon, que también fue discípulo de otro gran maestro que estaba en la selva y enseñaba en la selva. Maestro Moon alcanzó a enseñar a occidentales e hizo eso, como que reinició, como que reseteó los fundamentos budistas de esta doctrina y encaminó por donde tenía que ser a los practicantes y a los monjes. En las grandes ciudades esto no ocurre. La doctrina se deja llevar por el mundo y la institución monacal se ha corrompido de forma muy profunda. Pero sin embargo, Tailandia sigue conservando un fundamento budista importante. Pero hay que saber en dónde buscarlo. Obviamente en Bangkok no. En Chiang Mai difícilmente. En las grandes ciudades, no digo que no. Igual yo no vivo en Tailandia, pero tengo mucho contacto con Tailandia porque es mi principal fuente de estudio de doctrina, aparte de Sri Lanka. Entonces, es de gran interés para el Theravada mundial. Por lo tanto, tenemos un enfoque en ese país y en los demás países del sudeste asiático. Y podemos decir que todavía, hoy en día, a pesar de la corrupción que está padeciendo Tailandia, es un sitio en el que se puede encontrar el Dhamma de forma funcional, de forma practicable en el mundo de hoy y de forma correcta. El problema es el mismo de siempre. No se practica lo que el Buda enseñó. El Buda dio unos parámetros para decidir quién puede y quién no puede ser monje, y eso no se tiene en cuenta. No solo en Tailandia, en todo el mundo. En Occidente nos encanta hacer eso. Llega una persona con túnica, cabeza rapada y 3 personas llamándole maestro y listo. No averiguamos, no indagamos y le damos respeto de maestro sin tener idea quién es. Eso está pasando en Tailandia, pero a nivel magnificado, y esa es la razón por la cual Tailandia está pasando por este vergonzoso proceso de corrupción. Digo la institución monástica tailandesa, la cara del budismo tailandés, no el budismo tailandés en sí, porque el budismo tailandés real sigue vigente, sigue practicándose y sigue enseñándose
debajo de la superficie de esta podredumbre que está dejando tan mal parado el país.